Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Federico Falcón, fundador de Carbon Sync, junto con otros socios. De Carbon Sync es una plataforma para medir y compensar huella de carbono. Y acompañamos a las empresas en su camino a la carbono neutralidad, empresas que definieron ya avanzar en ese aspecto. Bueno, esto tal vez es distinto a lo que vienen escuchando y tal vez crean que tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero bueno, les aseguro que ya hay varios jugadores de la industria de medios de pago y tarjetas de crédito y bancarios que están ya haciendo cosas. Al final les voy a contar un poquito como para que sepan que esto nos ocupa a todos, digamos. Bueno, estas son imágenes de lo que está causando la crisis climática como para tener una idea. Imágenes virales que se fueron dando este año. Esto es Nueva York en junio de este año, que tuvo el día de la contaminación del aire más grande, más que la Ciudad de México, por ejemplo, ciudades en China o en India, y se dio por los incendios de Canadá. Pasan incendios en Canadá todos los años, lo que pasa es que se están exacerbando, son cada vez más sequías más largas, mayor calor, vientos más fuertes, generan esto que Nueva York, la gente, bueno, estas imágenes, ¿no? El aire contaminado. Otra es Hawái, esta es específicamente Maui, este año, agosto 2023, misma situación, incendios forestales que causaron bueno, desastres económicos y también muerte de animales y de personas. Y después notas que vemos bastante seguido, como por ejemplo, ola de calor marino sin precedentes o, bueno, acá yo lo leo mal, dice, otra vez se rompió el récord del día más caluroso de la historia y van 3 en lo que va esta semana. Ya no son estos récords cada 3 años o 5 años, sino que casi que semana a semana leemos este tipo de notas. Entonces, bueno, eso es lo que está generando el cambio climático, ¿no? Y un poco para entender qué es, desde la revolución industrial, con las actividades humanas, básicamente la quema de combustible fósil, la deforestación, bueno, agricultura, ganadería, manejo o gestión de los residuos, estamos generando cada vez más gases de efecto invernadero. Eso hace que se recaliente el planeta y ese calentamiento del planeta genera los impactos ambientales como los que acabamos de ver, ¿no? Sequías prolongadas, lluvias más intensas, cambios en el clima, nieve en lugares donde no nevaba, falta de lluvia en lugares donde solía llover y tal vez donde los animales están migrando buscando la lluvia y llegaron cuando siempre en septiembre encontraban el agua, no la encuentran, bueno, y todo lo que eso genera. Ahí está el CO2 equivalente en el medio, que es el que representa los gases de efecto invernadero. Son muchos, pero todo se lleva, cuando uno hace la medición de la huella de carbono, se lleva a un equivalente que es, o sea, el resultado de la huella es toneladas de CO2 equivalente. Pero es uno de los gases de efecto invernadero. Bueno, un poco con todo esto, el mensaje es que el momento de actuar es ahora. Los últimos 5 años fueron los más calurosos de la historia y es una tendencia que sigue creciendo, no es que fue momentáneo. En los últimos 50 años, desde 1970, se perdió el 60% de la vida salvaje. Y lo que hay que hacer, o sea, cuál es lo que se definió a nivel mundial, que ahora vamos a ver un poquito el panorama, es que tenemos que reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero de acá al 2030. El 2030 es ya, dentro de 7 años. O sea, de acá a 7 años deberíamos reducir en un 50% los gases de efecto invernadero que estamos generando. Eso es para cumplir una meta que se fijó en el Acuerdo de París, de que no se caliente el planeta en 1,5 grados centígrados en el 2050. Pero bueno, la meta más cercana es esto, reducir estas emisiones a la mitad, igual es complicado. Pero bueno, ahí vamos. Esto es un poco a nivel internacional. El Acuerdo de París fue un hito. 195 países de las Naciones Unidas se juntaron y dijeron que la crisis climática era el mayor desafío de este siglo, con lo cual se comprometieron, hicieron un compromiso, cada país se llevó compromisos a cumplir. Bueno, se fijó la meta que les comenté del que no aumente en más de 1,5 grados centígrado la temperatura del planeta de acá al 2050. Y bueno, y plantear una economía mundial restringida en carbono, o sea, hay que reducir el carbono. La de este año, se llaman las COP, la COP27 este año fue en Egipto.
Bueno, se reforzaron esos compromisos y acá es algo importante. Bueno, se armó un fondo para daños y pérdidas que se generen por estos temas ambientales, ayuda financiera a países, y para mí lo importante acá a destacar con este público, digamos, es exigir responsabilidades a empresas e instituciones. O sea, se está empezando a reforzar estas exigencias a nivel país, industria y empresas. Obviamente esto está más avanzado en Europa, digamos, pero bueno, es la tendencia que se viene y lo que está bueno que sepamos y nos preparemos para eso y tomemos la delantera. Bueno, la gestión del carbono, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestras empresas? ¿No? Es medir la huella de carbono, es el primer paso, que es para entender dónde uno está parado, qué emisiones se está generando y cuáles son las actividades que generan esas emisiones. Y después el paso, si uno quiere ser carbono neutro, que lo habrán escuchado, ¿verdad? El primer paso es reducir esas emisiones, eso es lo importante, ¿no? Pueden tomar distintas acciones para reducir emisiones, básicamente menor consumo de quema de combustible fósil, pero bueno, es lo que usamos para electricidad, gas, nafta, combustible, o sea, ahí está el gran desafío. Por supuesto quedan emisiones que son difíciles de reducir, con lo cual si uno quiere que la balanza le dé cero, lo que emite y lo que reduce más lo que compensa sea cero, bueno, está la opción de compensar. Ahí entran en juego los créditos de carbono, que después les cuento rápidamente de qué se tratan. ¿Qué podemos medir? Básicamente todas las actividades. Es muy común medir la huella de carbono de una empresa, o sea, de las operaciones de la empresa, puede ser de eventos, de productos, un vuelo, las vacaciones, medir la huella de carbono. Hoy las aerolíneas están contando cuál es la emisión que genera esos tramos. No todas están compensándolo, ni tampoco te dan fácilmente la opción para hacerlo, pero bueno, es algo que se empieza también a escuchar, mismo en transportes, ¿no? Cabify y varios otros, Keco, por ejemplo, te muestran cuáles los gases de efecto invernadero que se generaron por ese transporte. Y mismo las personas es uno mismo. Nosotros podemos medir cuáles son las emisiones que generamos en un año por nuestro transporte, consumo eléctrico, de gas, etc. Después se los voy a mostrar también. Bueno, esto es un ejemplo que hay industrias como la química y petroquímica que generan la industria en sí a nivel global anualmente más que países enteros como India y Alemania. Y lo mismo la industria del hierro y el acero, que genera lo mismo que India y Australia, por ejemplo. O sea que hay industrias que generan demasiadas gases de efecto invernadero. Bueno, obviamente acá hay oportunidades y amenazas. A ver, amenazas son falta de acceso al crédito, o sea, otra vez en países donde están un poco más avanzados y donde hay políticas al respecto, se hace más difícil acceder al crédito, perdés inversores, accionistas, perdés empleados, sobre todo las nuevas generaciones que buscan en las empresas un propósito, y si uno no está haciendo nada al respecto, bueno, se va a dificultar también la marca empleadora, digamos, ¿no? Y oportunidades, bueno, acceso al financiamiento, que sería lo contrario a la amenaza que comenté recién, construir una reputación, confianza, básicamente demostrar que uno toma la decisión de hacer algo al respecto y bueno, comunicarlo bien también, ¿no? Acá se mete el concepto de greenwashing, que es, no puedes hacer dos pavaditas y hacerte el que sos carbono neutro, ¿no? Sí, hay que apoyar, hacer distintas acciones e ir dando pasos, pero bueno, ser consciente de lo que uno comunica, que es, hice esta acción, no soy carbono neutro. Esto también es algo que está bueno entender, que no es 3 pasos, hago esto, la verdad, se está construyendo. Yo creo que hay que apoyar a todas las empresas a construir este camino a la carbono neutralidad. Es muy difícil en determinados países o industrias. Acá, por ejemplo, si quisiéramos que todo nuestro transporte sea neutro en carbono, falta, hay mucho por hacer. No tenemos autos eléctricos y en caso de que los tengamos y los conectamos a la electricidad, esa electricidad no necesariamente es
es electricidad verde, sino que es electricidad... La matriz energética en este país tiene gran porcentaje de quema de combustible fósil, con lo cual hay mucho laburo por hacer en muchas industrias. Bueno, esto es qué se mide en la huella de carbono. Rápido, son 3 alcances. El alcance 1 son las emisiones directas, donde uno tiene control. Son, por ejemplo, los vehículos propios, los motores, calefactores, aires acondicionados. El alcance 2, que son emisiones indirectas, es la compra de energía directamente. Y el 3, bueno, es más complejo, son las indirectas expandidas, y ahí entran todos los servicios que contratamos, los transportes, los viajes comerciales dentro de la empresa, el commuting de los empleados de sus casas a las empresas, y así se puede extender bastante, pero bueno, como para entender que son 3 alcances, el alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Este es un gráfico que también muestra un poco el peso que tiene el alcance 3 generalmente en la huella de carbono, ¿no? Al principio uno estaba contento, igual me parece que está muy bien empezar con el alcance 1 y el alcance 2, pero ya se está hablando que es necesario y no sugerido medir el alcance 3 también de las emisiones de la empresa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, trazar un plan, ¿qué dice acá? Un plan de acción climática. Ese es un ejemplo rápido y sin profundizar, pero la línea azul es si yo no hiciera nada, business as usual, ¿no? Considerando que es una empresa que va a crecer en su actividad económica. Entonces voy a producir más y por regla de 3 simple voy a generar más gases de efecto invernadero. Digamos que el eje que sube es porque genero más gases de efecto invernadero. La línea Bordeaux sería si me planteo acciones para ser carbono neutro en el año que yo defina, 2050, 2045, dice ahí, 2040 o cuando sea. Con lo cual, bueno, es la foto de lo que uno puede llegar a pasar si no hacemos nada o si nos planteamos algo. Bueno, esto más de lo mismo. Esto es en el caso de la compensación, que les hablé de los créditos de carbono. Una tonelada de CO2 equivalente equivale a un crédito de carbono, entonces cuando uno ya midió, redujo todo lo que pudo y después opta por la compensación, ahí entran en juego los créditos de carbono. Para hacerlo muy rápido, son proyectos que nacen específicamente con la condición de capturar carbono, de evitarlo, y hay terceras partes que verifican que eso realmente ocurra y hasta que lo certifican. Entonces uno está comprando un crédito que se certificó que ya capturó carbono, que eso ocurrió, con lo cual yo emití carbono y estoy comprando una participación en un proyecto que capturó carbono. Ahí es donde compenso. Pero bueno, es muy importante la certificación porque no es planto 5 árboles en el jardín de mi casa y estoy compensando, no, es medido y conciencia por detrás para acreditar que realmente el carbono se capturó. Bueno, y rápidamente, para que no crean que esto es algo inabarcable, porque así es como nosotros en verdad surgimos, ¿no? Dijimos esto, tenemos que democratizar el acceso, que todos puedan medir la huella de carbono y que la puedan compensar, que no sea algo de grandes empresas, así que, porque la verdad es que nos toca a todos, a todas las industrias, todos los tamaños. Así que bueno, esto es rápidamente les quiero contar cómo es nuestro sitio web, donde hay una invitación a medir la huella de carbono, distintos tipos de calculadoras, individuos, empresas, eventos, vuelos, y muy rápido, pero también esto es como para que se den una idea cómo se mide la huella de carbono, qué tipo de preguntas me hacen, como para llevarlo a la práctica y que no quede esto en una teoría lejana a lo nuestro. Básicamente son preguntas, este es un ejemplo de individuos, como si yo quisiera medir la huella de carbono que estoy generando en un año. Entonces se pregunta cuántas veces a la semana viajaste a tu lugar de trabajo, con qué distancia recorriste, con qué tipo de vehículo, qué combustible usa ese tipo de vehículo. Acá claramente contestaron auto, por eso te pregunta combustible del auto, cuántos viajes en avión realizaste. Todo esto es quema de combustible fósil, nafta, combustible. ¿Cuántas personas vieron en tu casa en el último tiempo? ¿Y cuál fue el consumo de electricidad promedio? ¿Y cuál fue el consumo de gas promedio? También pregunta sobre la alimentación. El metano es uno de los gases de efecto invernadero.
y cuál fue la gestión de residuos que se hizo. Pero, eso es otra vez, para que tengan idea qué es lo que se pregunta en una medición de huella de carbono. Esta es la más simple de un individuo, en empresas es un poquito más complejo, pero todo se puede. Y el resultado, como les había contado antes, es acá este ejemplo es 4,6 toneladas de CO2 equivalente por año. Bueno, ¿y qué son 4? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, y ahí podés tener equivalencias, ¿no? O sea, 4 toneladas, esto es otra vez nivel individuo, no nivel empresa, equivale a 4 algarrobos cortados por año, a 38.000 kilómetros recorridos en un auto mediano o a 9 vuelos ida y vuelta Buenos Aires-San Pablo, como para tener una idea. Después estos son ejemplos de proyectos que están certificados, donde uno puede comprar los créditos que esos proyectos generaron. Y por último, acá contarles, este es un ejemplo propio de la industria de ustedes, y lo que les quería contar acá, más que nada, es cuáles son como lo que impulsa a las empresas a tomar este tipo de acciones. En el caso del HSBC, en Uruguay específicamente, lo que estaban buscando, primero, que tomaron compromisos respecto a la sostenibilidad, y segundo, querían tener un objetivo comercial, que es ofrecer créditos con tasas preferenciales, llamados créditos verdes, por ejemplo, a empresas clientes y para que estén interesadas en reducir su huella de carbono, en mitigar. Y decían, bueno, ¿cómo me puedo acercar a ellas? Entonces armamos una plataforma con ellos que los invitan a medir la huella de carbono y ellos tienen ahí el dato de qué cliente está interesado en este tema y también el conocer cómo se compone la huella de carbono que les pueden ofrecer. Si la huella de carbono se da por el consumo eléctrico, pueden decirles, te ofrezco un crédito a una tasa preferencial para que cambies toda la luminaria de las oficinas o de los locales o las tiendas o lo que fuera, como un ejemplo. Y otro ejemplo, yendo más al Scope 3, esto de cómo no solo mido el 1 y el 2, sino que me acerco a los proveedores o a los clientes. Hicimos algo similar con Cervecería y Maltería Quilmes, donde ellos dicen, yo en el corto plazo le voy a exigir a mis proveedores, que son más de 6.000 pymes argentinas, les voy a exigir tema medición de huella de carbono y también compensación. Entonces, ¿cómo hago? Y dieron este primer paso que más que exigir es, te invito a que conozcas, a que sepas de qué se trata, a que te midas, a que practiques, a que te saques dudas y bueno, y que sepas que es algo que se viene. Es más, lo metieron dentro de un programa que ellos tienen con sus distribuidores específicamente que van sumando puntos. Hoy uno de los puntos que suman es si están midiendo su huella de carbono. No sé muy bien esos puntos que representa, pero me imagino que es mantener la relación comercial con Quilmes, dado que cumplen un montón de condiciones. Hoy ya es una de las condiciones que les están exigiendo. Así que bueno, eran dos casos simples de muchos que hay. Cada industria tiene sus particularidades, sus necesidades o sus ganas de encarar este tema, involucrando a la cadena de valor o haciéndolo internamente. Pero bueno, es un tema que creo que está bueno que sepamos que todos podemos tomar acción. Federico, te quería hacer una pregunta técnica. Cuando generás una huella de carbono en flujo, digamos, por año estás generando X toneladas, obviamente la compensación tiene que ser el equivalente en la remediación que hayas definido, ¿no? Si suponete que sea plantar tantos árboles y esos árboles generan el oxígeno o absorben el anhídrido carbónico equivalente al que está generando y con eso queda ese equilibrio. Pero el caso, por ejemplo, nosotros, ahora va a contar a Gabriel un poco lo que hicimos, pero es un evento, entonces nosotros generamos una cantidad de carbono, ¿ok? Sí. ¿En cuánto tiempo lo vamos a compensar? Es decir, o vamos a compensarlo en un tiempo y después generamos un crédito contra algo que no gastamos. Está buena la pregunta, me olvidé de nombrarlo, que este evento, por ejemplo, está siendo medido y compensado. Entonces, eso es un comentario. Otro comentario es que también dentro de esta industria estamos trabajando con Coelsa, que Maximiliano estuvo recién, después si sigue acá lo agarro. Estamos trabajando con Coelsa para que Coelsa también acerque a las entidades de esta industria la posibilidad de hacer mediciones de huella de carbono. Y a tu pregunta específica, este evento va a ser compensado con créditos certificados, con lo cual eso ya ocurrió. Es un proyecto que ocurrió y continúa. Es un proyecto que captura carbono y los certificados son
a este año, por ejemplo, se hace la medición a inicio del 2023, al proyecto se le entregan 5.000 certificados equivalentes a 5.000 toneladas de carbono capturadas. Se los da el desarrollador que invirtió tiempo, plata, conocimiento, etcétera, en ese proyecto forestal, tiene esos 5.000 créditos para ofrecer al mercado y mientras genera nuevos durante el 2023, 2024. O sea que al compensar con créditos certificados estás haciéndolo ya ocurrió, ya esa captura ocurrió. Bueno, muchísimas gracias.